Muchas gracias, Jorge, por la presentación. Este, sí, nos conocemos desde hace mucho tiempo, éramos mucho más jóvenes los dos. Yo era pequeña, así que nada, un honor que seas vos el que me presenta. Bueno, voy a compartir entonces mi pantalla para poder darles esta charla que tiene un poco como objetivo revisar la situación epidemiológica actual del COVID-19 y los aspectos clínicos principales. Así que bueno, acá abajo pueden ver los 4 logos de las, digamos, los 2 de las puntas son mis trabajos y los 2 del medio son las sociedades científicas a las que pertenezco y que bueno, que me da mucho orgullo también poder representar. Así que para empezar un poco, quería mostrarles cómo todo esto empezó, como ustedes sabrán, en China, en un mercado de Wuhan, y cómo pasamos de eso a la paralización de las actividades a nivel global, ¿no? Y esto, ¿cómo empezó? Bueno, básicamente lo que sabemos por el momento es que a fin del año 2019, las autoridades de Wuhan reportaron un conglomerado de 27 casos de un síndrome respiratorio agudo que no se sabía la etiología, pero que lo que unía a todas estas personas era que habían estado en un mercado de productos marinos de la ciudad de Wuhan. 7 de estos casos fueron reportados como severos y el 7 de enero de este año las autoridades chinas reportaron que el virus responsable de este cuadro respiratorio era un nuevo coronavirus y, repito, el 7 de enero de este año. Parece que fue mucho más, pero hace muy poco que conocemos a este virus y es por eso que todavía tenemos tantas preguntas sin responder. Lo que sabemos, nosotros ya conocemos otros coronavirus, ustedes lo sabrán, hay 7 coronavirus detectados, el SARS-CoV-2 es el séptimo, los coronavirus pueden producir cuadros respiratorios de leves a moderados, y como ustedes podrán ver, tenemos 2 antecedentes importantes de enfermedad producida por coronavirus. En el año 2002, el SARS, que lo que tenía ustedes, como pueden ver acá, el R0, tiene que ver la capacidad de transmisión que tiene una persona enferma hacia otras, que en el caso del SARS era de 1.8 a 2.5, pero como ustedes pueden ver, la cantidad de casos y la cantidad de muertes fue obviamente mucho menor y de hecho estuvo circunscrito a China y con una letalidad del 10%. El síndrome respiratorio del Oriente Medio en el año 2012, el MERS, tenía un R0 mucho menor, pero con una letalidad mucho mayor. Y lo que sabemos del SARS-CoV-2, que la transmisión se da, digamos, en forma interhumana por la vía respiratoria. Esto, como lo explicamos siempre, las microgotas que eliminamos cuando hablamos, tosemos o estornudamos, y por cualquier maniobra que genere aerosoles, como puede ser un hisopado, una intubación, un aspirado traqueal. También hay, digamos, evidencia algo discutida sobre la transmisión a través de superficies contaminadas. Lo que se cree es obviamente que estas gotas que eliminamos tienen por el peso propio de las partículas virales, tienen una trayectoria que caen al 1,5 2 metros, y pueden caer sobre superficies y contaminar superficies. Seguramente los reportes que ustedes habrán visto de cuánto sobrevive el virus en la tela, en el metal, en la madera, en realidad son todos recursos que salieron de estudios de laboratorio en condiciones muy especiales. En la vida real no se sabe bien cuánto puede sobrevivir el virus en esta superficie, seguramente mucho menos que a nivel experimental, y de hecho actualmente la OMS se está replanteando si
puede realmente transmitirse por superficies contaminadas, pero hasta la fecha las recomendaciones no han cambiado al respecto. La vía fecal oral y la vía vertical todavía no tenemos evidencia suficiente, en parte creo que por esto que les decía antes, que es un virus que conocemos desde el 7 de enero y todavía hay mucha evidencia que no tenemos. En cuanto al R0, la capacidad de transmisión, se cree que cada persona infectada puede contagiar a otras, bueno, entre 1,5 y 3,5 personas, y la mayor transmisión ocurre en los primeros días de la enfermedad, sobre todo los primeros días de los síntomas, pero cuidado porque los presintomáticos pueden transmitir, es decir, una persona puede empezar a transmitir el virus desde 48 horas antes de empezar con los síntomas, y esto a nivel epidemiológico, por supuesto que es un problema. Entonces, como ustedes pueden ver acá en este gráfico, vemos que desde 2 días antes del inicio de los síntomas se puede ya detectar el virus y puede haber transmisión. Sabemos que aproximadamente a partir del día 7 u 8 empieza a subir la inmunoglobulina M, que va a empezar a descender aproximadamente al día 16 o 17, y casi al mismo tiempo que empieza a subir la IgM, empieza a subir la IgG, y una de las cosas que no sabemos, otra de las cosas que no sabemos, es si los anticuerpos que genera la infección por COVID-19 son duraderos y si son neutralizantes contra futuras infecciones. Por ejemplo, nosotros sabemos que los anticuerpos que nos genera el sarampión son anticuerpos neutralizantes y no podemos tener sarampión más de una vez en la vida, porque cuando nos expongamos por segunda vez al virus del sarampión, esos anticuerpos neutralizantes van a impedir una nueva infección. Con el COVID-19 esto todavía no lo sabemos. Obviamente que el tiempo de detección por hisopado nasofaringeo aproximadamente dura hasta el día 14, pero con mayor intensidad por una cuestión de carga viral. Los primeros días la detección en el tracto respiratorio bajo dura más y los anticuerpos duran más. Lo que sí sabemos es que, o por lo menos lo que sabemos por el momento, es que a mayor severidad, más carga viral, expresión viral más prolongada y más posibilidad de contagiar a terceros. En cuanto a las manifestaciones clínicas, esto también fue muy, muy cambiante, porque al principio lo que sabíamos es que había fiebre, había tos seca, había dolor de garganta, y como ustedes pueden ver acá los porcentajes, en la mayoría de los casos hay fiebre, pero puede haber COVID-19 fiebre, o puede haber febrícula, y por eso ustedes, como vamos a ver en un rato, la definición de caso sospechoso del Ministerio de Salud de la Nación nos habla de 37,5, que sabemos que en ninguna definición 37,5 es fiebre. Algunas hablan de 2 registros de 37,8, otras hablan de 38, cuando uno ve los libros de medicina interna, de inmunología. Sin embargo, aquí se vio que poniendo como límite 38 grados nos quedaban muchos casos positivos sin diagnosticar. Entonces es por eso que en la definición de caso se toma la temperatura de 37,5. Otros síntomas son la tos, que por lo general es seca, astenia, disnea. Muchas veces la sintomatología respiratoria más grave aparece hacia el 7º día. Mioartralgia, odinofagia, náusea, vómitos, diarrea, y hay otros síntomas como alteraciones agudas del olfato y gusto, la anosmia y la digeusia, que en general, digamos, la anosmia conlleva una pérdida del gusto, que se ve bastante frecuentemente, y es importante contemplar la anosmia aislada, es decir, sin otros síntomas virales. Es un paciente que tiene pérdida del olfato sin tener un resfrío. Entonces, cuando esa pérdida del olfato se instaura en forma aguda, hay que sospechar que puede haber COVID-19. También se describieron lesiones en la piel, también algunas manifestaciones oculares, y seguramente se van a ir incorporando nuevos síntomas,
que hay que tener en cuenta y hay que prestar mucha atención a la probable aparición de nuevos síntomas. En cuanto a las anomalías radiográficas, como en casi todas las enfermedades que afectan al pulmón, la sensibilidad de la tomografía computada es mayor que la de la radiografía de tórax. Y cuando nosotros vemos la severidad del cuadro, en general la regla básica es 80-15-5, es decir, 80% van a tener una enfermedad leve a moderada, aproximadamente el 15% van a tener una enfermedad severa, una neumonía que requiere internación, y el 5% una enfermedad grave con necesidad de internación en terapia intensiva y asistencia respiratoria mecánica. Entre los pacientes que ingresan a terapia intensiva, la mortalidad es del 50%. Y acá lo que podemos ver es, cuando empieza el cuadro, podemos tener una enfermedad leve, moderada, severa o crítica, y lo que vemos es que en general, cuando la enfermedad es leve, hay una recuperación sin mayores problemas. Cuando la enfermedad es moderada, por lo general también, pero hay en algunos casos donde la enfermedad moderada evoluciona a enfermedad grave y probablemente muerte, y en el caso de la enfermedad severa y la enfermedad crítica, vemos que por lo general la evolución puede ser complicada, o evolucionan a formas severas o a muerte, pero que en algunos casos obviamente pueden recuperarse. Acá lo que tenemos que tener en cuenta, y esto, digamos, nos muestra cómo a medida que vamos aumentando la edad, va aumentando la mortalidad. Entonces lo que vemos es que en las personas de 50 años la mortalidad es cerca del 1%, y se va duplicando a medida que vamos pasando de década hasta llegar a casi un 16% en los mayores de 80 años. Lo que vemos acá es, bueno, esto que yo les contaba de los presintomáticos, los sintomáticos, como los presintomáticos pueden también transmitir, y los asintomáticos, esto es un tema que está muy en discusión, se cree que pueden transmitir, pero como los asintomáticos tienen una carga viral más baja, se cree que la posibilidad de transmitir es menor. Y sin meterme en profundidad en esto para no hacerlo tan largo, pero sí contarles que las fases de la infección, en un estadio temprano tenemos una actividad viral importante. ¿Se acuerdan que yo les dije que el pico de la carga viral era los primeros días? Después, más o menos hacia el séptimo día, pasamos a una fase pulmonar, y después viene lo que es la fase hiperinflamatoria, con la tormenta de citoquinas y los fenómenos procoagulantes. Por eso se describió también fenómenos cerebrovasculares, y en los niños hay reportes de síndrome símil Kawasaki. Y como les contaba, esta es la definición nueva de caso sospechoso del 20 de mayo. ¿Y por qué es importante la definición de casos sospechosos? Porque aquellos que cumplan con la definición de caso sospechoso van a ser los que van a hacerse el hisopado nasofaringio para la PCR, que es el método que tenemos de diagnóstico. Nosotros con la PCR podemos detectar el RNA viral y nos sirve para infección aguda, mientras que los métodos de test rápido o de detección de anticuerpos sirven para detectar infección pasada. En el caso de los test rápidos, que son solo IgG, son infecciones que sucedieron hace más de 14 días. En el caso de IgG e IgM podemos llegar a detectar alguna infección pasado el séptimo día. Y hablando de la PCR, destacar, ustedes habrán visto, la nueva PCR desarrollada por el CONICET, el Ministerio de Ciencia y Técnica. Es una PCR de menor complejidad que permite tener el resultado en menos de 2 horas. Esto es gracias a la ciencia argentina, gracias al CONICET, al Instituto Milstein, y nos muestra una vez más la importancia de tener un Ministerio de Ciencia y Técnica, de tener el CONICET,
la verdad es que es un orgullo bien grande la ciencia argentina que tenemos. Y entonces, volviendo a la definición de caso, se define como caso sospechoso toda persona con 37 grados y medio o más, y uno o más de los siguientes síntomas: tos, odinofagia, dificultad respiratoria, anomia o digeusia de reciente aparición, sin otra patología que lo explique, y además que en los últimos 14 días haya viajado afuera del país. Esto es muy difícil en este momento porque tenemos fronteras cerradas hace ya un tiempo, o que tenga un historial de viaje o viva en zonas de transmisión local, ya sea comunitario o por conglomerados. Les paso en limpio esto. ¿Cuáles son las zonas de transmisión comunitaria? Hoy por hoy, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conurbano bonaerense, Chaco, hay algunas regiones de Río Negro, de Córdoba capital. Entonces, cualquier persona que viva en estas zonas de circulación comunitaria o que haya estado en una zona de circulación comunitaria y tenga fiebre y alguno de estos síntomas, es un caso sospechoso. Ese es el primer criterio. El segundo criterio es todo residente o personal que trabaje en instituciones cerradas o de internación prolongada, ¿sí? Estos son cárceles, geriátricos, instituciones neuropsiquiátricas, o que sea personal esencial, esto estamos hablando de personal de seguridad, o que viva en barrios populares o pueblos originarios. Para esos grupos, con que presente 2 de los siguientes síntomas es suficiente: fiebre, tos, odinofagia, dificultad respiratoria, anomia, digeusia. ¿Cuál es la diferencia? En el criterio 1 necesitábamos sí o sí la fiebre más alguno de los otros síntomas. En el criterio 2 son 2 síntomas, cualquiera de estos, que pueden no ser fiebre, ¿sí? ¿Y por qué es esto? Porque en todos estos grupos necesitamos más sensibilidad en el diagnóstico. Necesitamos tener la posibilidad de diagnosticarlos tempranamente y aislarlos, porque en todos los casos son situaciones donde el distanciamiento físico es más dificultoso, y es por eso que tenemos que activamente buscar los casos, como en el caso de los barrios populares se está llevando a cabo el operativo Detectar, que justamente tiene como objetivo poder identificar los casos en forma temprana, incluso los oligosintomáticos, y poder aislarlos tempranamente para evitar el contagio entre los convivientes. Este es el criterio 2, entonces, 2 síntomas que pueden no ser fiebre, y toda persona que sea contacto estrecho de un caso de COVID-19 con un solo síntoma o más, también ya se considera caso sospechoso. Y en el caso de pacientes que tienen anomia o digeusia de reciente aparición, sin otra patología, lo que se hace es, tienen que estar aislados durante 72 horas y después se toma la muestra, porque es un síntoma temprano y si tomamos la muestra muy tempranamente puede ser negativa. Además, y esto es un criterio que estuvo desde siempre en la definición de caso, toda persona que tenga una neumonía sin otra etiología que explique el cuadro clínico, ¿sí? Y obviamente siempre todas las neumonías graves se estudian para COVID. Y bueno, ¿y a qué se define contacto estrecho? A toda persona que proporcione cuidados a un caso confirmado, mientras el caso tenía síntomas y no se utilizaron las medidas de protección personal adecuadas. Entonces, acá es fundamental para todos los profesionales de la salud, el equipo de protección personal, porque eso puede hacer la diferencia entre tener que aislar o no a una persona. Y cualquier persona que haya permanecido a una distancia menor a 2 metros con un caso confirmado, mientras el caso presentaba síntomas durante al menos 15 minutos. Es decir que esto es muy importante porque cuando hay un caso en un ámbito laboral, no necesariamente tiene que ser un centro de salud, en un ámbito laboral, bueno, se evalúa mucho la distancia menor a 2 metros y también el tiempo de permanencia. Y en los barrios populares, por supuesto que esta definición también es más sensible. Entonces, digamos, esto que es un tema tan actual, ¿no? ¿Qué se requiere para
salir de la cuarentena, bueno, tiene que haber una transmisión controlada, tiene que haber un sistema de salud reforzado, tiene que haber, tienen que estar los riesgos controlados en el equipo de salud, y también obviamente todas las medidas preventivas en los lugares que reinician actividades, evitar los casos importados, y tiene que estar la comunidad informada, comprometida y empoderada. Entonces, ahora vamos a hablar de cómo está la transmisión hoy por hoy. Tenemos realidades epidemiológicas muy diferentes a lo largo y a lo ancho del país, y esto lo vamos a ver ahora. ¿Sistema de salud reforzado? Sí, tenemos un sistema de salud reforzado, porque la realidad es que cuando empezó el aislamiento social preventivo y obligatorio, allí por el 20 de marzo, el sistema de salud estaba en otras condiciones de las que está ahora. Estos 2 meses sirvieron para fortalecerlo, no solamente con insumos, hospitales, camas, instrumental, sino también con recurso humano y con capacitación del recurso humano. Así que la situación del sistema de salud argentino no es la misma ahora que hace 2 meses. En el equipo de salud, si bien siempre se puede mejorar, se pudo proveer de equipo de protección personal y también de capacitación para el uso del equipo de protección personal. Y en cuanto a las actividades, digamos, los lugares que reinician actividades, ustedes saben que es necesario presentar un protocolo para crear ámbitos laborales seguros y para que todo se haga según las normativas del Ministerio de Salud. Evitar casos importados, hay cada vez menos casos importados porque tenemos las fronteras cerradas, y la información, el compromiso y el empoderamiento en lo que venimos trabajando. Entonces, para contarles un poquito la situación actual, este es el reporte matutino, son los últimos datos que tenemos 13.933 casos, en las últimas 24 horas se notificaron 706 y la edad promedio fue de 37 años. Ustedes sabrán que hasta hace más o menos unos 10 días, 2 semanas, el promedio de los casos estaba en 200, y en parte el aumento de casos tiene que ver no solamente con que se abrieron más actividades, sino con que también en los barrios populares se está haciendo una búsqueda activa de los casos a través del detectar que les conté antes, que consiste en que el sistema vaya puerta por puerta en búsqueda de los casos, preguntando por la presencia de síntomas, y no esperar que las personas vayan al sistema, porque muchas veces en estos pacientes que son oligosintomáticos pueden no consultar y sin embargo transmitir el virus. Entonces, este número de alrededor de 700 se viene manteniendo en la última semana, y el promedio de edad es de 37 años. Sin embargo, el promedio de los fallecidos, está mal acá la diapositiva, es de 75 años. Así que lo que vemos es que se enferman más los jóvenes, pero se mueren más los mayores de 60 años, y como les mostré antes en la diapositiva, a medida que pasamos de década, la mortalidad es mayor. Pero ustedes fíjense qué interesante la distribución de los casos, ¿no? Porque tenemos de los casos totales, el 31% son en la ciudad de Buenos Aires, el 44% en la provincia, pero cuando vemos los casos nuevos, casi el 90% son en el AMBA. Y ayer hubo 16 provincias que no reportaron casos. Entonces en Argentina tenemos realmente 2 pandemias. Hay muchas ciudades, muchos departamentos de Argentina que nunca tuvieron casos. Más del 80% de los departamentos de Argentina no tuvieron casos. Lo que pasa es que, como sucede en otros lugares del mundo, esta es una enfermedad que se concentra en las grandes urbes y donde hay mayor densidad poblacional. Respecto a los casos confirmados, como ustedes pueden ver, menos del 7% son importados, el 43,7% son contactos estrechos de casos confirmados, y el 33% son de circulación comunitaria. Son 501 los fallecidos, y la tasa de letalidad, que es justamente el número de fallecidos sobre el total de casos, es de 3,6%. Y esta tasa fue bajando, hasta hace muy poco era mayor al 5%, y fue bajando porque en realidad los nuevos casos
fueron aumentando sobre todo a expensas de los casos leves, porque fueron justamente muchos en barrios populares, en gente joven, y que se la diagnosticó muy tempranamente. Entonces, el número aumentó sobre todo a expensas de los leves. Por eso es que disminuyó la tasa de letalidad. En cuanto a la tasa de mortalidad, tenemos 11 por millón de habitantes, 11 fallecidos por millón de habitantes, y es un poco más frecuente en hombres, casi 60%. La edad promedio está mal, es de 75 años, y en cuanto a la cantidad de pacientes internados en terapia intensiva, es de 254. En general teníamos un promedio de 150 y esto aumentó, pero cuando uno ve las curvas de número de casos confirmados, número de pacientes en terapia intensiva y número de fallecidos, vemos que el crecimiento es sobre todo el número de casos confirmados, y sin embargo no se ve tanto crecimiento en el aumento de los fallecidos y los pacientes en terapia intensiva. De estos 13, casi 14.000 casos, hay un 33% que ya están recuperados y dados de alta. Y lo que vemos es que en el día de ayer se realizaron más de 4.800 test, y desde el inicio más de 145.000, y son 3.197 muestras por millón de habitantes, y hay más de 300 laboratorios en todo el país que están haciendo el testeo, la prueba de PCR en tiempo real para diagnóstico de COVID-19. Y como les decía, la edad promedio es 37 años, sobre todo entre el rango, digamos, es entre 20 y 59 años, sin embargo, la mortalidad es sobre todo mayor en las personas mayores de 60 años. Y cuando vemos acá el mapa de Argentina, ustedes pueden ver lo que yo les contaba antes, que es que la mayoría de los departamentos de Argentina no tienen casos. Hay algunos departamentos que están acá como en un color, digamos, salmón, que tienen entre 1 y 23 casos. Vemos estos un poco más oscuros que tienen entre 23 y 94, y después vemos las zonas más comprometidas en Chaco, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el área metropolitana de Buenos Aires. Entonces, como les decía acá, del total de los casos acumulados, el 87,5% está en el AMBA, ¿sí? O sea, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 40 municipios del Gran Buenos Aires, y el 84% de los departamentos del país no tienen casos en los últimos 14 días, que es donde vive el 42% de la población. Acá tenemos, bueno, por ahí no se ve muy bien, esto lo hizo Martín Barrio Nuevo, es un semáforo, digamos, de las provincias, y lo que podemos ver es que las que están en verde, digamos que están en una buena situación, Río Negro está en amarillo, y tenemos en rojo a Ciudad de Buenos Aires, el área metropolitana de Buenos Aires y Chaco. Acá, cuando ustedes habrán escuchado hablar del tiempo de duplicación, es el tiempo de duplicación de los casos totales, y cuando empezó la cuarentena el 20 de marzo, ese tiempo era de 3,3 días, cuando se prorrogó la primera vez era de 10,3 días, la segunda vez, que fue el 25 de abril, de 17,1 días, y el 7 de mayo era el total país de 25,1, pero en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y conurbano bonaerense estaba cerca del 17, entonces ahí fue que todo el país pasó a la fase 4, mientras que Ciudad de Buenos Aires y conurbano quedaron en la fase 3, justamente porque no cumplían con el requisito de tener más de 25 días de duplicación de los casos. ¿Cómo estamos ahora? Si no contamos el AMBA, 33 días. Si contamos el AMBA, 13,4 días. Esto tiene que ver con que se incorporaron los casos de los barrios populares, lo cual hizo justamente que descendiera el tiempo de duplicación. Por eso les digo que en Argentina tenemos 2 pandemias, digamos, y la mayoría de los casos se están concentrando
en Cava y conurbano bonaerense, pero la verdad que el resto del país está en una situación epidemiológica mucho más favorable y por eso pueden retomar muchas más actividades de las que podemos los que vivimos aquí en Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Acá pueden ver los tiempos de duplicación, desglosados por provincias, y fíjense lo que sucede con Buenos Aires. Si sacamos el AMBA, tiene 24.5 de tiempo de duplicación, en Chaco 17.2, Córdoba 22,7, y bueno, fíjense Cava y AMBA, ¿no? Y otra vez acá, cuando nosotros vemos los días de duplicación, vemos que acá por mediados de abril estábamos mejor y ahora estamos en una situación, digamos, por abajo del 10%. Estos gráficos se los agradezco a Jorge Aliaga, ex decano de la Facultad de Ciencias Exactas, que hace todos estos gráficos que nos ayudan tanto. En provincia de Buenos Aires, una situación parecida, un poco más favorable que en Cava, pero cercano a 10 los días de duplicación. Y para el resto del país, si no contamos ni Cava ni provincia de Buenos Aires, digamos, ni Río Negro, Chaco, Córdoba, si no contamos las jurisdicciones que tienen circulación comunitaria, vemos que la situación es muchísimo más favorable. Y cuando vemos acá la pendiente de casos, si vemos Cava y provincia de Buenos Aires, vemos que está en ascenso. Sin embargo, fíjense la línea verde como está, digamos, es una curva aplanada, ¿no? Y si nos comparamos con otros países, ustedes saben perfectamente que para poder compararse con otros países, lo que hay que ver es la mortalidad por millón de habitantes, ¿sí? Porque eso es el parámetro que nos permite compararnos. Nosotros no podemos, por ejemplo, decir, tenemos la misma cantidad de fallecidos, por ejemplo, que Chile, como se comparó en algún momento, porque Chile tiene menos de la mitad de la población de Argentina, casi un tercio. Entonces, obviamente que no es lo mismo ese impacto, lo mismo que pasó con Suecia o con otros países. Entonces, cuando nosotros vemos por millón de habitantes, este gráfico quedó un poco viejo porque, bueno, un poco viejo igual es de hace una semana, pero más o menos para que puedan ver por millón de habitantes la situación en la que estamos respecto a Chile, respecto a Estados Unidos, Ecuador, Brasil. En América, América representa un 45% de los casos a nivel mundial, y dentro de América el 60% o más son los casos en Estados Unidos, después viene Brasil y Argentina representa un 0,5% de los casos en América. Y para hablarles solamente muy cortito, porque no los quiero aburrir, de tratamiento, lo que yo les puedo decir hoy es que no hay evidencia que respalde el uso de ningún tratamiento contra el COVID-19, que no hay ninguno que haya demostrado superioridad a otro. Hay muchos estudios en marcha, el más importante es el estudio Solidaridad, que está organizado por la Organización Mundial de la Salud, donde participan más de 100 países, uno de esos países es Argentina, y lo que quiere es tener una evidencia de los efectos de los diferentes tratamientos. Va a ser un estudio aleatorizado, donde las ramas son, digamos, una es la rama estándar que use cada hospital, otra rama es el Remdesivir, otra rama es el Lopinavir-Ritonavir, y otra rama es el Lopinavir-Ritonavir más interferón beta. La rama de hidroxicloroquina está suspendida del estudio Solidaridad porque no hay evidencia que respalde su uso ni siquiera a nivel experimental, y de hecho se cree que puede ser más perjudicial que beneficioso. Así que esta rama está suspendida. A pesar de que el presidente de Brasil y muchos médicos abogan por el uso de la hidroxicloroquina, porque es una droga barata y todo, no hay evidencia para poder usar la hidroxicloroquina, y de hecho la OMS lo suspendió del estudio Solidaridad.
Esto es solo para mostrarles la cantidad de estudios que hay para el tratamiento de COVID-19 y eso que esta captura que ustedes ven de la página Clinical Trials ni siquiera es de hoy, es de hace unos días y ya había más de 3.500 estudios en curso. Y respecto a algo que, bueno, esto es de la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas, donde nos dice que justamente que todavía no hay ninguna evidencia para usar ningún tratamiento. Y en cuanto a la vacuna, no los voy a aburrir tampoco, decirles que hay más de 100 estudios en curso, algunos usando virus inactivados, otros a través de ácidos nucleicos, tanto DNA como RNA, otros con vectores virales, otras basadas en proteínas. De todos estos estudios, hay algunos que están más avanzados, hay 3 o 4 estudios que están ya con estudios en voluntarios humanos, o sea que hay muchas vacunas en desarrollo, alguna va a resultar, pero tengamos en cuenta que el desarrollo de una vacuna habitualmente lleva por lo menos 18 a 24 meses, así que en este caso, si bien hay algunos pasos que pueden acelerarse, obviamente necesitamos que la vacuna, además de efectiva, sea segura, así que no creo que antes de fin de año la tengamos, y tengamos en cuenta que cuando esté la vacuna tiene que estar la posibilidad de producirse a gran escala para millones, millones y miles de millones de personas. Así que, en síntesis, estamos ante un desafío sin precedentes a escala global, viviendo una situación inédita para la cual todavía nos falta mucha evidencia, un virus nuevo para el cual somos todos susceptibles, para el cual no tenemos vacuna ni tratamiento, y tampoco sabemos si hay memoria inmunológica, si se generan anticuerpos neutralizantes contra el virus. Por lo tanto, esto de los anticuerpos neutralizantes es importante porque tener una serología positiva para COVID hoy por hoy no nos garantiza protección. Entonces, por eso lo que en algún momento algunos países quisieron hacer, de la inmunidad de rebaño, o usar la serología como un pasaporte inmunológico para volver a las actividades normales, como no sabemos realmente si se generan anticuerpos neutralizantes e inmunidad de memoria, cuidado porque no sería una buena estrategia por el momento. Sabemos que hay una infección viral, pero que también hay una hiperrespuesta inflamatoria. Sabemos que el cuadro clínico es muy amplio y que se van agregando nuevos signos y síntomas que pueden aparecer. Hay múltiples tratamientos en estudio, pero ninguno comprobado. Hay múltiples vacunas en estudio, pero todavía no tenemos ninguna. Y por supuesto que esto produce un grave impacto económico y social. Y quiero simplemente terminar presentándoles un poco la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, que es la sociedad que presido, y lo que tiene de característica esta sociedad es que es un espacio horizontal y multidisciplinario, donde algunos somos médicos, hay enfermeros y enfermeras, vacunadores, hay epidemiólogos, hay abogados, hay cientistas sociales, tenemos de todo, para todos los gustos, y de hecho están todos invitados los que quieran asociarse. Creemos que justamente esa diversidad y este espacio multidisciplinario es el que nos enriquece, y uno de los principales objetivos es promover el derecho de la población al acceso a la salud en forma equitativa, favorecer el desarrollo y difusión en el conocimiento de la vacunología y la epidemiología, y también obviamente generar propuestas innovadoras. Y bueno, tuvimos la oportunidad, y yo estoy en el comité asesor del Ministerio de Salud, y que estamos trabajando junto con el Poder Ejecutivo en el tema del manejo de la pandemia, y yo estoy en ese comité representando a la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, así que es un orgullo y un desafío estar en ese lugar representando a esta sociedad, que es una sociedad bastante nueva, desde el 2017, así que, bueno, me quedó mal la diapositiva, pero estas son nuestra página web, nuestro Instagram, nuestro
nuestro Twitter y nuestro Facebook, no sé por qué se ve mal, pero bueno, están todos invitados y los que quieran también asociarse, y yo estoy también a disposición, esta es nuestra página web, yo estoy también a disposición para las preguntas que quieran hacerme y muchas gracias por su atención.